Buenas tardes, clase. Por favor, pongan sus micrófonos en silencio para comenzar con la presentación de hoy. Recuerden tomar notas para hacer preguntas al final de la clase. Es un orgullo, I'm proud to say this, es un orgullo para mí decir que hoy voy a compartir una presentación hecha en colaboración con un estudiante de lingüística española del curso pasado, el señor Sean Roll, quien estuvo en mi clase, y también van a haber otras presentaciones hechas en colaboración con mis estudiantes. Y ustedes también van a ayudarme a preparar otras presentaciones, porque cuando incluimos a los alumnos, garantizamos que ustedes aprendan los unos de los otros y que cuando ustedes investigan la información para obtener contenido para sus presentaciones, aprendan. O sea, esto garantiza que aprendan más y los ayuda también a mejorar su vocabulario profesional. En el día de hoy vamos a comenzar con las ramas del estudio del lenguaje. Las ramas del estudio del lenguaje. Tenemos ramas del estudio del lenguaje y también les decimos las ramas de la lingüística, pero también existen áreas de la lingüística. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Para hablar del estudio de la lingüística, tenemos que enfocarnos en las ramas porque son las diferentes ramas las que nos ayudan a estudiar los diferentes aspectos del lenguaje por separado, pero a la vez como un todo. ¿Cómo hacemos? Tomamos el lenguaje y lo separamos por ramas para poder estudiar en qué consiste cada elemento de la comunicación, en qué consiste cada función del lenguaje, en qué consiste cada sonido, etcétera. ¿Ok? Para decirlo de manera general. Ahora, veamos que las ramas del estudio del lenguaje consiste en el modo en que organizamos el estudio de la lingüística. O sea, la lingüística se organiza en ramas dedicadas a aspectos específicos del lenguaje. Recuerden que en este curso no estamos estudiando lingüística general, sino estamos estudiando la lingüística aplicada a la adquisición de una segunda lengua. In other words, linguistics in the function of second language acquisition. Quiere decir que vamos a enfocarnos en el estudio que nos permite comprender cómo funciona el idioma, cómo funciona el modo en que nos comunicamos. Y si organizamos las ramas o las dividimos, las separamos, las estudiamos en dependencia de la función que puede desempeñar una rama específica para el lenguaje, esto nos permite comprender cómo usar el lenguaje de mejor manera. Vamos a ver cuál es el esquema. Para ello, y es parte del syllabus o del currículum que vamos a estudiar, vamos a ver que en el plan de estudio, todas las semanas vamos a enfocarnos en una rama de la lingüística específica para poder obtener mejor comprensión de la lengua española. Primero vamos a estudiar la fonética. La fonética es la rama que estudia los sonidos de las lenguas, su articulación, la propiedad física y acústica. Cuando yo les digo, oh, Spanish is not spoken here, it's spoken there. El español se habla aquí, se habla allá. Ponga el sonido para atrás, para adelante.
etcétera. Esto es lo que estudia la fonética, cómo funciona ese sonido. Después vamos a estudiar la fonología. La fonología estudia las relaciones entre los fonos como elementos del sistema. O sea, la fonología nos va a relacionar cómo funciona la fonética con la palabra, cómo suena este sonido en función de esta palabra. ¿Ok? Entonces tenemos la relación de los fonos con los elementos del sistema. ¿Qué sistema? El sistema comunicativo. Después vamos a estudiar la morfología. ¿En qué consiste la morfología? Estudia los morfemas. ¿Qué son los morfemas? Son unidades de significados. En otras palabras, es la estructura de la palabra. Por ejemplo, cuando vamos a conjugar un verbo, hablamos de la raíz del verbo, ¿sí? Y la raíz del verbo puede ser irregular, como en el verbo jugar, y entonces en morfología decimos, es un verbo irregular, en inglés le decimos time changing verb, y cambiamos de jugar para jue, go, y la terminación depende de la persona que realiza la actividad o la persona de quien se habla. Esto es lo que nos ayuda a entender la morfología. ¿Cuál es la estructura de la palabra? ¿Es un adjetivo? ¿Es un sustantivo? ¿Qué género tiene? ¿Femenino, masculino, es singular, es plural, etcétera? Después vamos a estudiar sintaxis. ¿Por qué va la sintaxis después de la morfología? Porque cuando comprendemos la estructura de la palabra, entonces tenemos que comprender cómo funciona esa palabra alrededor de otras palabras o en conjunto con otras palabras. Si entiendes en morfología que un sustantivo es plural y es femenino, entonces la sintaxis te ayuda a establecer la concordancia. Te dice cuál es la concordancia entre el artículo y el sustantivo con el adjetivo, etcétera. En la semántica vamos a estudiar el significado de la palabra y los enunciados. En la clase pasada hablamos, por ejemplo, de la carga semántica. ¿Qué es la carga semántica? Es el peso que tiene el enunciado, lo que decimos. Por ejemplo, un vestido es un vestido bonito, pero un vestido bonito tiene una carga semántica que no es muy pesada en comparación con un vestido hermoso. Un vestido bonito suena a que sí, es a pretty dress. Pero si decimos un vestido hermoso, you know it's beyond pretty. It's beautiful. Entonces, la palabra hermoso tiene una carga semántica más fuerte que la palabra bonito. Y de eso se trata la semántica. También una de las ramas de la lingüística que es importante estudiar es la pragmática. La pragmática nos ayuda a entender la dinámica de la comunicación y las normas de la conversación. Otro aspecto importante es la dialectología. Hemos hablado aquí de la diferencia entre lengua y lenguaje y también tuvimos la oportunidad de usar el ejemplo icónico de la región del Caribe, que es Haití, que tiene un dialecto que se llama creol, que muchos piensan que es la lengua oficial del país, pero no. La lengua oficial del país es la lengua francesa, pero la dialectología, o sea, el dialecto, que es la variación regional de la lengua, que es la lengua común para las personas, es el creol. De hecho, el creol como tal tiene mucha variación regional dentro del mismo país. Y en eso consiste la dialectología. Ahora, otra rama importante de la lingüística es la sociolingüística. Esta rama explica la relación entre la variación lingüística y las variables sociales.
También podemos relacionar la sociolingüística con la psicolingüística, porque más allá de la variación lingüística y sus variables sociales, la psicolingüística nos ayuda a comprender los procesos mentales que participan en la producción y el procesamiento del lenguaje. Ya la psicolingüística, de hecho, nos ayuda a adentrarnos bien en la cultura, al igual que la sociolingüística, pero la psicolingüística ya va más allá del proceso social, está relacionado más bien al proceso mental. Y de hecho, yendo más profundo, también podemos ver que otra rama de la lingüística es la neurolingüística. ¿Qué sucede? Este es el procesamiento del lenguaje en el cerebro y sus funciones del lenguaje, como la afasia, la dislexia, la disgrafía. De hecho, en el curso de Conference Simultaneous Interpretation, la interpretación simultánea para conferencias, tenemos una unidad específica que habla de cómo funciona el cerebro de un intérprete. Eso te explica qué elementos del cerebro están involucrados en ese modo de procesar la información tan rápido que tiene un intérprete simultáneo. Ahora, este es el tipo de pruebas que podíamos tener, que podríamos ver cuando estudiamos estas ramas. Luego, cuando ustedes tengan la oportunidad de practicar esta presentación, de revisarla y de escucharla, es bueno que al final se hagan una autoprueba. Ustedes van a mirar las diferentes ramas de la lingüística o del lenguaje y van a decidir cuál es la que habla de la dinámica de la comunicación y las normas de comunicación, etc. Esto los va a ayudar, este ejercicio los va a ayudar a poder enlazar el concepto con su descripción. Bueno, gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya ayudado y ahora espero que hayan tomado sus notas para pasar a la sección de preguntas y respuestas.